Buenos días, Kuro. Me gustaría pedirte un favor. Minato lucía inusualmente serio. La determinación ardía prácticamente en su mirada. Ligeramente sorprendido por el tono, Kuro alzó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. Eres demasiado formal para un chico, Minato, respondió perezosamente, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué necesitas exactamente? Pelea conmigo usando toda tu fuerza, declaró Namikaze sin vacilar. Nara no respondió de inmediato. Miró con cuidado a su compañero, evaluando su determinación. Esto no era solo un deseo de ponerse a prueba. Él planeaba algo más. ¿Y para qué? ¿En verdad te dolió tanto quedar en segundo lugar de la clase? Preguntó Kuro, apartándose y observando cómo una suave brisa mecía las hojas de los árboles. Voy a presentar una solicitud para graduarme anticipadamente de la academia, explicó Minato con calma. Estoy seguro de que estoy listo. Pero si me voy sin ser el mejor ni siquiera entre mis compañeros, se vería mal. Nara sonrió. Siempre le había parecido un tipo demasiado maduro, y ahora, con esas ambiciones tan de muchacho. En cierto modo, hasta era gracioso. A diferencia de muchos chicos de su edad, Namikaze tenía determinación y sabía exactamente lo que quería. Ya veo, así que quieres comprobar si de verdad estás listo para irte, dijo Kuro pensativamente. ¿Y para eso necesitas una pelea conmigo? Minato asintió. Si no puedo derrotarte, entonces es muy pronto para que piense en misiones reales. Nara estudió su rostro en silencio. Por supuesto, no tenía la menor intención de revelar el poder de Sukuna, pero usar toda su fuerza física. ¿Por qué no? Era una buena oportunidad para poner a prueba hasta donde había llegado tras meses de entrenamiento con Tsunade. Además, la graduación anticipada realmente no era una mala idea. Minato ya había aprendido todo lo que la academia podía ofrecerle. Sin un mentor fuerte y experiencia de combate real, se estancaría. Definitivamente no tendría problemas de entrenamiento como los de Kuro, así que... De acuerdo, dijo por fin. Veamos qué tan fuerte eres. Namikaze sonrió levemente, un destello de emoción brillando en sus ojos. Les esperaba un enfrentamiento, uno que podía impulsar a ambos hacia adelante. Escogieron un terreno de entrenamiento que Minato solía usar. Los recibió un paisaje familiar, árboles dispersos, un campo llano con varios blancos y rastros de sesiones de sparring pasados en el suelo. El sol matutino brillaba en el cielo, proyectando largos rayos, mientras una brisa ligera jugaba con las hojas, añadiendo más expectación al ambiente tenso. ¿Listo?, preguntó el rubio, adoptando una postura de combate. Kuro asintió con pereza, girando el cuello. Adelante. Muéstrame qué tan fuerte eres. No te contengas, respondió el muchacho con una sonrisa llena de emoción. Veremos cuánto aguantas, replicó Nara con una mueca burlona. Minato no vaciló. Al instante siguiente, una docena de shuriken volaron hacia Kuro desde diferentes ángulos, con el objetivo de cortar sus rutas de escape. Sin embargo, para Nara, ese ataque no representaba ninguna amenaza. Desenvainando una kunai, desvió al instante todos los proyectiles, enviándolos a un lado. Pero eso era solo una distracción. Namikaze ya había usado la técnica de los clones y ahora cargaba contra él junto a 5 de sus copias intangibles. Kuro frunció el ceño con irritación. Esos ataques le parecían demasiado débiles. Sin perder tiempo, formó los sellos de manos y usó una técnica de liberación de agua. Ola furiosa. Un torrente poderoso brotó de su boca, inundando el terreno de entrenamiento al instante y arrastrando a los clones incorpóreos. Pero Minato mismo no estaba entre ellos. Había usado la técnica de sustitución, dejando atrás solo un tronco. El verdadero rubio ya estaba en el aire, lanzando shuriken una vez más, esta vez envueltos en un chakra eléctrico de tono azulado que crepitaba. Al ver esto, Nara ni siquiera intentó desviarlos. En lugar de eso, saltó hacia atrás rápidamente, esquivando con destreza los impactos. Cuando el último shuriken pasó silbando, alzó la cabeza y buscó a su oponente, pero Minato había desaparecido, dejando solo hojas revoloteando. Antes de que Kuro pudiera reaccionar por completo, un sonido de movimiento se escuchó detrás de él. El inquieto joven apareció al instante, avanzando con una kunai en alto. Pero Nara reaccionó a la perfección. Giró bruscamente y agarró la muñeca del oponente que sostenía el arma. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Minato. Claramente no esperaba ese desenlace. Aún así, ni la sorpresa lo detuvo para evaluar la situación al instante y liberarse girando para lanzar una patada dirigida a la cabeza de Kuro. Pero en el combate cuerpo a cuerpo, no tenía ninguna posibilidad.
Kuro recordó su reciente entrenamiento con Tsunade y, concentrando chakra en su puño, asestó un golpe decisivo. Namikaze intentó bloquear con su mano libre, pero la fuerza del impacto superó todas las expectativas. Salió volando hacia atrás, estrellándose contra el árbol más cercano. Haciendo una mueca por el dolor pulsante, intentó levantarse, solo para ver no a un oponente frente a él, sino a 3. Clones pero son diferentes, pensó Minato, apretando los puños. A diferencia de la técnica básica que creaba meras ilusiones, estas copias podían atacar. A partir de ese punto, la pelea se volvió unilateral. Namikaze luchó con todo lo que tenía, usando su velocidad, reflejos y agilidad, pero Kuro lo superaba en casi todos los aspectos. Incluso logró dispersar un clone golpeándolo con una kunai, pero ese fue su último éxito. Pronto, el rubio maltrecho yacía de espaldas, respirando con dificultad y mirando al cielo azul sin nubes. Parece que todavía soy demasiado débil, murmuró. Nara estaba cerca, mirando hacia abajo al futuro Hokage. Ladeó ligeramente la cabeza, como pensando qué decir. Consolar al derrotado nunca había sido su fuerte, así que simplemente esbozó una sonrisa burlona y respondió. Eres un buen oponente, Minato. Pero yo soy mejor. Al oír eso, el ojo de Minato palpitó, y un momento después, ambos estallaron en risas. Ja, 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 ja. Kuro extendió una mano a Minato, ayudándole a levantarse. El rubio se incorporó con dificultad, haciendo una mueca por el dolor que recorría su cuerpo, pero una sonrisa de satisfacción aún jugueteaba en su rostro. Vamos a comer, propuso Nara, estirándose. Después de una pelea así, el ramen de Ichiraku sabrá aún mejor. Ichiraku. Minato miró a su amigo con confusión. Solo confía en mí. ¿Por qué no? Se dirigieron hacia el puesto de ramen, paseando con tranquilidad por las calles de Konoha. Namikaze no dejaba de mirar su brazo, que aún le palpitaba levemente tras el puñetazo de Kuro. Se masajeó el antebrazo y preguntó. ¿Eso fue lo que te enseñó la princesa Senju? Nara alzó una ceja, sorprendido, y lo miró. ¿Cómo lo sabes? Bueno, su compañero sonrió burlonamente. Por Naoki. Kuro soltó un suspiro fuerte y sacudió la cabeza. Claro, por Naoki. No debería haber esperado otra cosa. Lo soltó todo, como es típico en él. Aunque, sinceramente, comparado con Tsunade, a los dos nos falta mucho. Si fuera su golpe, definitivamente no estarías caminando tan tranquilo ahora mismo. Minato se estremeció involuntariamente, imaginándose cómo se sentiría recibir un impacto directo de una kunoichi tan poderosa. Por cierto, esa técnica que usaste eso fue Shunshin, ¿verdad? Sí, asintió Namikaze. Hibi me enseñó. Al fin y al cabo, los dos somos del orfanato. Aunque antes no interactuábamos mucho, deberíamos ayudarnos. Kuro asintió, decidiendo no profundizar en el tema. Hacía tiempo que sabía que Minato tenía talento para las técnicas de alta velocidad. Con sus reflejos, tenía sentido. Ahora todo encajaba. El entrenamiento con un Chunin había dado sus frutos. Pronto llegaron a Ichiraku. Dentro solo había un par de clientes, y Teuchi, al verlos, sonrió calurosamente. Oh, Kuro. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Quién viene contigo? Mi compañero de clase. Lo de siempre para mí, respondió Nara, sentándose en la barra. Minato pidió lo mismo, frotándose la nuca con una sonrisa. Unos minutos después, tazones de ramen humeante fueron colocados frente a ellos. Kuro tomó sus palillos primero y comenzó a comer, saboreando el gusto. Minato hizo lo mismo. Esto está realmente delicioso. Te lo dije. Oh, me alegra que los jóvenes shinobi aprecien tanto mi cocina, dijo Teuchi. ¿Cómo es tu primera vez aquí? Tienes un descuento. Gracias. Respondió Minato, inclinando levemente la cabeza, pero pronto su expresión se volvió seria. Kuro, dijo tras unos minutos de silencio. ¿Por qué no quieres graduarte antes de la academia? Con tu fuerza, sería fácil. Nara no respondió de inmediato. Apoyó los palillos en el borde del tazón, apoyó los codos en la barra y miró pensativamente a su compañero. Todo nuestro futuro como shinobi estará lleno de sangre, sudor y muerte, dijo por fin. No quiero privarme de una infancia pacífica y feliz. Minato guardó silencio, reflexionando sobre sus palabras. Nunca lo había visto de esa manera. Para él, el camino del shinobi siempre había parecido natural, una continuación lógica de sus estudios. Pero ahora quizás realmente no había necesidad de apresurarse. El aire frío de la mañana era vigorizante, y las calles de Konoha cobraban vida lentamente. Las tiendas se abrían, los mercaderes desplegaban sus mercancías y los transeúntes se apresuraban con sus quehaceres.
Kuro caminaba hacia la academia con las manos entrelazadas tras la nuca, y a pesar de su andar perezoso, una mirada concentrada se reflejaba en sus ojos. La segunda mitad de su último, cuarto año en la academia acababa de comenzar. Respiró hondo, captando el aroma familiar de pasteles frescos de una panadería cercana, y en ese momento sus pensamientos retrocedieron al pasado. 1 año y medio. Parecía tan poco tiempo, y aún así, tanto había cambiado. Primero que nada, él mismo. Después de la pelea con Minato, comenzó a entrenar aún más en serio. El progreso del rubio había sido realmente impresionante, especialmente considerando que Namikaze ni siquiera había encontrado aún a su mentor legendario. ¿Cómo podía Kuro permitirse quedarse atrás del futuro Hokage? Durante este tiempo, su cuerpo se había vuelto más fuerte y alto, y sus reservas de chakra se habían vuelto francamente aterradoras. Aunque en su mayor parte, eso se debía al aumento del porcentaje del poder de su cuna. No hacía mucho había superado el 20%, y, por desgracia para Nara, su cuarta sombra resultó ser escape del conejo. Nivel 2. Por supuesto, esa sombra podía sacarle buen provecho, pero Kuro había estado esperando a Mue. Un Shikigami alado lo habría vuelto increíblemente móvil y le habría dado una forma de escapar de peleas desiguales. Aún así, su momento llegaría pronto. Por ahora, Nara tenía que conformarse con el conejo. Domarlo no fue particularmente difícil, solo irritante. Buscar al único con el símbolo negro entre cientos de criaturas idénticas era agotador. Por suerte, los perros divinos y la técnica del clon de sombra habían acudido en su ayuda. Tras alcanzar el 20%, las habilidades sensoriales de Kuro también despertaron. No sabía si esto era parte del poder de su cuna o un don del cuerpo Nara mismo, pero la habilidad era extremadamente útil, especialmente con la guerra que se acercaba. Quizás fuera paranoia, pero últimamente todos los shinobi que encontraba parecían preocupados y serios. Enso, sin embargo, respondía a todas sus preguntas diciendo que aún no sabía nada. Tsunade y Shintaro eran enviados de misión cada vez con más frecuencia, lo que hacía imposible entrenar con ellos regularmente. Pero cuando esas sesiones ocurrían, la princesa Senju era increíblemente exigente y despiadada. Cada sesión de sparring terminaba con lesiones, a veces incluso huesos rotos. Por supuesto, luego lo curaba, pero aún así, era simplemente imposible acostumbrarse. Después de su pelea, Minato se obsesionó aún más con el entrenamiento. Se enfrentaron repetidamente, pero el resultado nunca cambió. Aún así, valía la pena destacar que Namikaze se había vuelto notablemente más rápido, y su dominio de la técnica Shunshin ya superaba al de muchos shinobi adultos. El propio Kuro también logró aprenderla, pero usar el cuerpo sutil con la misma eficacia que Minato parecía simplemente imposible. El único descanso que tuvo Nara durante este tiempo fue pasar tiempo con los miembros de su clan. En lugar del esfuerzo físico, se centraban en esquemas tácticos, discutían posibles estrategias o simplemente jugaban shogi. Shikaku solía decirle a Kuro que pensara de forma más amplia, que no se obsesionara con una sola posición, sino que viera el tablero en su conjunto, detectando los errores del oponente. Mucho había cambiado también en la academia. A lo largo de todo el tercer año, Kuro se mantuvo entre los mejores estudiantes de la clase, consolidando cada vez más su superioridad en los sparrings. Comenzó a notar que sus compañeros lo miraban de forma diferente. Había respeto en sus ojos, admiración, y a veces incluso envidia. Saliendo de sus recuerdos, Kuro se encontró ya en las puertas de la academia. Se suponía que hoy sería un día significativo, ya que el sensei Sarutobi había dicho que recibirían a un estudiante transferido de otra aldea. Por fin vería a la famosa Uzumaki, y a la futura Jinchuriki del 9 colas, Kusina. Kuro entró en el aula, miró perezosamente a su alrededor y asintió a un par de compañeros. Nawaki discutía animadamente algo con Minato, Mikoto repasaba sus apuntes y Shikaku bostezaba somnoliento, fingiendo no notar a Nara, que ya se había sentado a su lado. Tras intercambiar unas palabras con los demás, Kuro se acomodó en su sitio, cruzando una pierna sobre la otra. Pronto, la puerta del aula chirrió al abrirse y entró el sensei Sarutobi, su mirada tranquila recorriendo a los estudiantes. Dio una palmada para llamar la atención de todos. Como dije antes, hoy tenemos una incorporación nueva, anunció. Una nueva estudiante se transfiere a nuestra clase desde otra aldea. Todos estiraron el cuello con curiosidad, y algunos incluso empezaron a cuchichear entre ellos. Una chica cruzó la puerta. De piel clara, esbelta, con un rostro ligeramente redondeado y un cabello rojo largo y grueso que caía suavemente por su espalda.
Llevaba una blusa amarilla sin mangas, asegurada con una faja verde sobre una camisa de malla, shorts azul oscuro y sandalias marrones. A diferencia de la Uzumaki usualmente fogosa y audaz que Nara había visto en la pantalla en el pasado, ahora lucía un poco confundida e incluso tensa, claramente avergonzada por el nuevo entorno. Sin embargo, a pesar de eso, se irguió, reunió valor y declaró en voz alta con una seguridad forzada. Soy Uzumaki Kushina, Datebane. Tan pronto como la palabra salió de sus labios, inmediatamente se cubrió la boca con la mano, ruborizándose. Por un momento, reinó el silencio, entonces alguien soltó una risita y la risa se extendió por el aula. La mayoría de los chicos no solo se reían de su extraña manera de hablar, sino también de su brillante cabello rojo, que lucía bastante inusual en Konoha. ¿Qué tomatecita? Bufó alguien. ¿Estás segura de que ese cabello no está teñido? Ja, en serio. Quizás se cayó en un balde de pintura. Saludó y frunció el ceño. Suficiente. Silencio, dijo con severidad. Pero justo cuando los chicos empezaban a calmarse, Kushina de pronto apretó los puños y soltó. Yo me convertiré en la primera Hokage mujer en la historia de la aldea. A esa declaración le siguió un silencio sepulcral. La clase se quedó helada, mirándola con los ojos muy abiertos. Entonces, tras unos segundos, Minato se puso de pie, mirándola con una sonrisa gentil. Yo también quiero convertirme en el Hokage más grande, uno que proteja a toda la aldea, dijo, como queriendo apoyar a la recién llegada. Pero Kushina solo frunció más el ceño, tomando sus palabras claramente como un desafío. Ja. Nawaki bufó fuerte, poniéndose de pie de un salto. Yo seré el Hokage más grande. Superaré incluso al abuelo Ashirama. Kuro, que había estado observando perezosamente toda la escena, no pudo resistir un comentario burlón. Vaya, quizás ustedes deberían al menos convertirse en los mejores de la clase primero. La risa estalló una vez más en el aula. Nawaki se dejó caer de vuelta en su asiento con un suspiro derrotado, mientras Minato solo se rascó la nuca con incomodidad. Uzumaki hinchó las mejillas con enojo, cruzando los brazos sobre el pecho, pero no dijo nada. El día prometía ser interesante. Cuando terminaron las clases, el aula se vació gradualmente mientras los estudiantes se iban uno a uno, apresurándose a casa o yendo a entrenar. Pero Kuro y Minato no se apresuraron. Ambos se quedaron, como sintiendo que algo interesante estaba por ocurrir. Y así fue, en el rincón más alejado del salón, ya se había reunido un pequeño grupo. 5 chicos rodeaban a Kushina, sonriendo burlonamente e intercambiando miradas. Tomate. Declaró en voz alta uno de ellos, provocando las risas de sus amigos. De hoy en adelante, eres Tomate. ¿Sí? Tu cara es redonda e hinchada, y tu cabello es rojo. Definitivamente un tomate. A nadie le gustan los tomates. ¿Qué clase de Hokage serías? Kushina apretó los puños, sus hombros temblaban por la tensión. Kuro observó en silencio, ladeando la cabeza pensativo. ¿En realidad es solo por el color de su cabello? ¿O es porque es una forastera, no de Konoha? Al momento siguiente, uno de los chicos le jaló el cabello. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo te atreves? Estalló Uzumaki. Agarró bruscamente la muñeca del ofensor y luego, con una fuerza que nadie esperaba, lo lanzó a un lado. Los demás, sin poder reaccionar a tiempo, o fueron derribados o tropezaron hacia atrás. Kushina saltó sobre uno de ellos y, sin dejar que se levantara, comenzó a golpearle la cabeza con los puños. ¿A quién le dices tomate, gritó furiosa. Oye, escucha bien. Odio los tomates, ¿entendido? Si me vuelves a llamar así, te patearé el trasero. ¿Entendido? Kuro, apoyado perezosamente contra un pupitre, soltó una risa burlona. Oye, así lo vas a matar. Uzumaki se quedó quieta, luego se volvió bruscamente hacia él, la indignación ardiendo en sus ojos. ¿Y qué, quieres tú también? Kuro enfrentó su mirada con calma, alzando ligeramente una ceja. No realmente. Honestamente, no te entiendo para nada. ¿Qué? Si tú misma sabes que tu cabello es hermoso, entonces ¿qué importa lo que piensen unos idiotas? Kushina abrió la boca pero no pudo encontrar palabras de inmediato. Miró fijamente a Kuro con los ojos muy abiertos, claramente atónita por lo que había dicho. Parecía que él era la primera persona que no se había reído de ella. No te preocupes demasiado por eso, continuó Nara perezosamente. Eres nueva y destacas. No es de extrañar que mediocridades como él te hayan tomado manía. Pero estoy seguro de que pronto encontrarás amigos. Dicho esto, Kuro se dirigió hacia la salida sin volver la vista. Espera. Kushina lo llamó de repente. Se detuvo y giró ligeramente la cabeza.
¿Quizás tú serás mi amigo? Preguntó, vacilando al principio, luego con seguridad. Kuro pensó un segundo, luego esbozó una sonrisa burlona. ¿Por qué no? Kuro estaba sentado en el aula, apoyando perezosamente la barbilla en la mano, escuchando distraídamente la explicación del sensei Sarutobi. Intentaba seguir las palabras del profesor, después de todo, se acercaba el examen final antes de graduarse de la academia, pero su atención se escapaba una y otra vez, llevando a Nara de vuelta a sus pensamientos sobre los eventos de los últimos meses. Delante de él estaba Kusina, susurrando con energía algo a Mikoto, moviendo las manos y brillando de emoción en sus ojos. A diferencia de la primera semana tras su transferencia, cuando la habían molestado y acosado, ahora lucía mucho más segura e incluso alegre. Con el tiempo, Uzumaki había mostrado su personalidad fogosa y demostrado repetidamente que podía defenderse sola. Y una vez que la pelirroja hizo amistad con Mikoto, las burlas cesaron por completo. Nadie quería meterse con la princesa Uchiha. Como resultó después, Kusina se había instalado en la casa de Mito Uzumaki, ubicada en el distrito Senju, no lejos de Tsunade Inawaki. Quizás por eso la futura Sannin tan pronto comenzó a tratarla como a una hermana menor. No era sorpresa que cuando Kusina notó que Kuro se dirigía a entrenar, intentara acompañarlo, y Tsunade, al enterarse de su amistad, estuviera completamente de acuerdo con ello. Ahora, durante las sesiones de entrenamiento, Nara no solo tenía que soportar los golpes despiadados de la princesa Senju, sino también escuchar las constantes discusiones entre Nawaki y Kusina. Individualmente, ninguno de los dos era un modelo de calma, pero juntos creaban un huracán de caos, y con frecuencia intentaban retar a Kuro a un duelo. Al principio, Nara intentó ignorarlo, pero finalmente dijo que por cada sparring que ganara, ellos tendrían que pagarle su almuerzo. Tras ver cuánta comida podía consumir Kuro, los dos revoltosos pronto perdieron el interés en competir con él. Nara. La voz de Sarutobi devolvió al joven a la realidad. Parpadeó un par de veces, dándose cuenta de que el profesor le había hecho una pregunta hacía unos segundos, y ni siquiera la había captado. Miró con calma al sensei. Pedí tu opinión sobre las estrategias defensivas para asentamientos pequeños en tiempos de guerra, repitió Sarutobi con paciencia. Kuro se frotó el cuello, miró a su alrededor en el aula y notó que Kusina y Mikoto también lo miraban ahora. Esbozó una sonrisa burlona y respondió lentamente. Todo depende del tamaño de la fuerza enemiga y de los recursos disponibles. La guerra es siempre un juego de información y logística. Sin ellos, cualquier estrategia se viene abajo. Sarutobi asintió con aprobación. Bien. Pero también debemos recordar que a veces el factor decisivo es la fuerza del shinobi y su determinación. Especialmente en tiempos difíciles. Esas palabras sonaron particularmente sombrías. Kuro, y muchos en la clase, habían notado cambios en el ambiente de la aldea. Los conflictos en las fronteras nacionales se intensificaban lenta pero constantemente. Muchos de los chicos comenzaban a darse cuenta de que su tiempo en la academia llegaba a su fin, y lo que les esperaba a continuación era una lucha constante por la supervivencia. Al terminar las clases, Nara decidió ir directamente a casa. Los pensamientos sobre la guerra inminente cada vez le inquietaban más. Entendía perfectamente que ocultar su fuerza en el campo de batalla sería una tontería, y podría costarle la vida. Eso significaba que era hora de revelar al menos parcialmente la verdad, empezando por los más cercanos. Enso Nara, su abuelo, era un hombre inteligente y prudente, y tras todos estos años Kuro estaba seguro de que podía confiar en él. Como de costumbre, su abuelo estaba sentado en el patio, bebiendo té y examinando pergaminos llenos de informes. Inmediatamente notó a su nieto acercarse y alzó una ceja. Es raro verte a esta hora. Normalmente estás en la academia o entrenando. ¿Pasó algo? Kuro vaciló un momento, considerando cuál era la mejor forma de presentar la información. Entonces suspiró, se metió las manos en los bolsillos y dijo con calma. Viejo, hay algo que necesito mostrarte. Creo que concierne a nuestro clan. Enso entrecerró los ojos, luego asintió, invitando a Kuro a seguirlo a un pequeño patio de entrenamiento cerrado. Una vez a solas, el anciano cruzó los brazos y miró a su nieto con intensidad. Habla. Kuro formó un sello de manos, y su sombra comenzó a expandirse, adoptando formas extrañas. Los primeros en emerger fueron los perros divinos. Yuki y Yami se erguían con orgullo junto a su invocador. Luego llegó la figura masiva de Gama, seguida de todo un enjambre de conejos. Enso observó el espectáculo con una expresión que mezclaba sorpresa, asombro, confusión y profunda contemplación.
Sus ojos se estrecharon mientras las sombras realizaban una breve demostración de sus habilidades, luego se fusionaron de nuevo con el suelo, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Por primera vez, la voz del anciano ya no era tranquila, se notaba claramente la tensión en ella. Esto no es solo una técnica del clan. Es algo más. Kuro asintió. Parece una evolución de ella. Siempre sentí que nuestra manipulación de sombras era demasiado limitada y primitiva. Así que estudié muchos libros sobre nuestro clan e intenté crear algo nuevo. El anciano permaneció en silencio durante un largo rato, luego suspiró lentamente y se frotó la frente con la mano derecha. Kuro, ¿entiendes lo que esto podría significar? Tal poder por primera vez en la historia, nuestra técnica ha alcanzado un nuevo nivel. No habrá una opinión unificada dentro del clan sobre esto. Algunos podrían verlo como una amenaza, otros como una oportunidad. Kuro se encogió de hombros con indiferencia. Lo entiendo. Pero ya no tiene sentido ocultarlo más. Algo malo se está gestando claramente en el mundo. Si tengo que protegerme a mí mismo y a mis compañeros, usaré todo lo que tengo. Enso lo miró durante unos segundos, luego asintió lentamente. Tienes razón. Pero ten cuidado, Kuro. Un poder así no es solo una ventaja, también es una carga que debe llevarse con sabiduría. El Nara más joven sonrió burlonamente. Bueno, abuelo, tú eres el filósofo de la familia. Yo solo no quiero morir estúpidamente. El anciano resopló brevemente, luego dio una palmada en el hombro a su nieto. Bien. A partir de ahora, entrenaremos juntos. Debes aprender a controlar completamente esta nueva técnica. Además, pronto tendremos que mostrar tu habilidad al jefe del clan. ¿Seguro? No te preocupes. Aunque no soy precisamente cercano a Shikuma, definitivamente no será tu enemigo. Estoy seguro de que una vez que vea tu progreso, te protegerá con todo lo que tiene. Hay una pregunta más importante. ¿Crees que otros miembros del clan podrían aprender algo similar? No lo sé. Honestamente, no estoy haciendo nada sobrenatural. Solo canalizo chakra hacia la sombra, impongo mi voluntad sobre ella, y solo después de sentir la respuesta de la sombra la expreso mediante un sello, comenzó a explicar Kuro, inventando sobre la marcha el algoritmo de la técnica. Pronto, el propio Enso hizo varios intentos de reproducir lo que había visto, bajo la cuidadosa guía de su nieto, sin darse cuenta de lo imposible que era realmente lo que intentaba hacer. Quizás solo necesite más tiempo, murmuró el anciano, retirándose en sus pensamientos. O talento, añadió Kuro en broma, esquivando al instante un puño que voló hacia él. Muchacho. Las semanas siguientes, Kuro las pasó en un entrenamiento intenso con Enso. Aunque su abuelo demostró ser incapaz de recrear la técnica de las 10 sombras, eso no le impidió ser un mentor valioso, ayudando a su nieto a refinar su control de chakra y desarrollar estrategias para usar la nueva habilidad en combate. Sin embargo, pronto llegó el día del examen. La mañana era soleada, pero la tensión flotaba en el aire. Un silencio inusual reinaba en el aula. Incluso los estudiantes más bulliciosos no intercambiaban pullas hoy. Todos entendían que su futuro como shinobi dependía de ese día. Muy bien, la voz del sensei Sarutobi rompió el silencio. Estaba junto a la pizarra, sosteniendo un pergamino en sus manos. Hoy es su examen de graduación. Consta de 4 etapas, y solo al pasar todas recibirán su protector frontal y el rango de genin. Los estudiantes se sentaron derechos, escuchando con atención. La primera etapa es un examen escrito, continuó el sensei. Cubre todo lo que han estudiado en los últimos 4 años. Historia shinobi, fundamentos tácticos, estrategias de combate, medicina, control de chakra y otros aspectos importantes. Hojas de papel con las preguntas aparecieron en los pupitres. Kuro alcanzó perezosamente la suya y, a la orden del sensei, comenzó a llenar las respuestas. Para él, era una tarea relativamente fácil. Recordaba bien la teoría y escribió las respuestas correctas sin mucho esfuerzo. La única distracción era el resoplido nervioso de Nawaki a su derecha, que claramente intentaba recordar algo útil. Tras aproximadamente una hora, el sensei recogió los papeles, luego llevó a los niños al campo de entrenamiento y anunció la siguiente etapa. Ahora demostrarán su precisión lanzando shuriken. Cada uno tendrá 10 intentos. Evaluaré no solo la precisión, sino también la técnica de lanzamiento. Los estudiantes se acercaron uno por uno a los blancos de entrenamiento. Kuro observó con cuidado a los demás. Minato lanzó sus shuriken con rapidez y precisión. Cada proyectil impactó justo en el centro del blanco. Kusina, aunque se excedió un poco en la fuerza, también mostró excelentes resultados.
Yashi y Sashi demostraron una precisión impecable, como correspondía a miembros del clan Iga. En cuanto a Mikoto, por supuesto su resultado también fue excelente. Cuando le tocó el turno a Kuro, no vaciló. Tomó los shuriken y los lanzó todos a la vez, usando velocidad y cálculo preciso. Los 10 shuriken dieron en el centro del blanco. Sin mostrar emoción alguna, asintió y se apartó, esperando el inicio de la tercera etapa, más interesante. Bueno, continuemos, anunció el sensei. Ahora viene una prueba de sus fundamentos de taijutsu. Combates de sparring. Se les asignarán parejas, y su tarea es demostrar sus habilidades en una pelea limpia. Intenten no lisiarse mutuamente, pero tampoco se relajen. Kuro sonrió burlonamente al ver quién era su oponente. Naoki Senju estaba frente a él con una expresión complicada. Después de todo, durante sus sesiones de entrenamiento, el heredero Senju no había ganado ni una sola vez. Se giró los hombros, preparándose para la pelea. Así que, Nara, dijo desafiante, recomponiéndose. Mostremos lo que hemos aprendido en todos estos años. Kuro simplemente se encogió de hombros. No necesitaba demostrar nada, pero si la pelea era inevitable, ¿por qué no divertirse un poco? Comiencen. Sonó la voz del examinador tan pronto como los dos estudiantes adoptaron sus posiciones de combate. Naoki se lanzó al ataque de inmediato, confiando en su fuerza y velocidad para tomar la iniciativa. Cada vez, Kuro esquivaba en el último momento antes del impacto, retrocediendo con suavidad, como prediciendo cada movimiento de su oponente. El primer intercambio ya dejó una cosa clara. Kuro superaba a su oponente en todos los aspectos. Pero Naoki no se rindió. Intentó compensar la brecha de habilidad con puro ímpetu, resistencia y una reserva de chakra mayor. Habiéndose divertido lo suficiente, Nara decidió pasar a la ofensiva. Sus golpes eran precisos y sus movimientos demasiado rápidos. Cada impacto obligaba a Naoki a tensarse más y más. Senju optó por crear distancia y, formando sellos de manos, usó la técnica de la bala de tierra. Por un momento, pareció que el ataque había impactado a Kuro, pero él logró usar la técnica de sustitución, y fue un tronco el que recibió la lluvia de piedras. Su oponente se dio cuenta de que el ataque había fallado e intentó girar bruscamente, pero era demasiado tarde. Kuro ya estaba detrás de él, con una kunai apoyada en su hombro. ¿Te rindes?, preguntó perezosamente. Maldita sea, exhaló Senju, admitiendo la derrota. El ganador, Kuro Nara, anunció el examinador. Lo siguiente fueron Mikoto y Kusina. Las dos chicas se enfrentaban. Kusina sonreía ampliamente, apretando los puños, mientras Mikoto mantenía una expresión serena y compuesta. Espero que no te quejes cuando pierdas, dijo Kusina de forma provocativa. Mikoto solo resopló en respuesta. Ya veremos. La pelea comenzó con un intercambio de shuriken, en el que la Uchiha llevaba clara ventaja. Uzumaki decidió usar la técnica de la ola furiosa que había aprendido recientemente con la ayuda de Kuro. Una corriente imparable de agua pronto chocó con una gran bola de fuego, y ambas técnicas se neutralizaron entre sí, envolviendo el claro en un vapor impenetrable. Al darse cuenta de que no ganaría así, Kusina comenzó a cerrar la distancia con su amiga, aparentemente esperando confiar en la fuerza bruta. Mikoto aceptó el combate cuerpo a cuerpo, confiando en su velocidad y el estilo de taijutsu de su clan. Usando tácticas bien pensadas, forzó a Kusina a asumir mayores riesgos, intentando atraparla en un error. Su pelea resultó ser una de las más espectaculares, pero cuanto más se prolongaba, más desfavorable se volvía la posición para la Uchiha. Después de todo, en lo que a resistencia se refiere, Uzumaki no tenía igual. Entendiendo esto, Mikoto decidió usar su último as bajo la manga. En un instante, sus ojos pasaron de negro carbón a rojo sangre, un solo tomoe girando en cada pupila. Un breve momento de contacto visual fue suficiente para que Kusina se quedara inmóvil. Naturalmente, el efecto no duró mucho, pero fue suficiente para que la kunai de Mikoto terminara en el cuello de su oponente. La ganadora, Mikoto Uchiha, dijo el sensei con cierto cansancio, lo cual era comprensible. Despertar el Sharingan a esa edad era asombroso. La última persona que recordaba hacerlo era Fugaku. La siguiente pareja fue Yashi Itsume. Esta pelea unía dos enfoques de combate muy diferentes. La técnica refinada de liga contra el estilo instintivo y salvaje del clan Inuzuka. Itsume confiaba en su velocidad e instintos animales, mientras Yashi bloqueaba metódicamente sus ataques. De haberse enfrentado a un oponente diferente, la usuaria de perros habría tenido todas las posibilidades, pero entablar combate cuerpo a cuerpo contra un portador del Byakugan era una batalla perdida desde el principio.
Pronto, el Iga atrapó a su oponente y, con un par de golpes, selló sus puntos de chakra. El siguiente combate fue Minato contra Isashi, y a primera vista, la situación parecía similar. Velocidad contra técnica. Sin embargo, Namikaze también poseía una mente aguda. Desde el principio, usó la técnica del clon de sombra que había perfeccionado en innumerables sparrings de entrenamiento. Aunque el rubio actualmente solo podía crear 3 clones, combinados con el cuerpo sutil, la sustitución y tácticas precisas, creaban un caos increíble para su oponente. Al final, logró confundir a Isashi con una serie de maniobras rápidas como un rayo y asestó el puñetazo decisivo en la mandíbula. Los combates restantes fueron mucho menos interesantes. Inoichi y Shikaku derrotaron a 2 estudiantes de familias civiles. Kin superó al mucho más grande Atsushi gracias a su dominio de la Kenjutsu. Y Shibuya Burame derrotó a una Kimichi que no podía oponer nada al enjambre de insectos. Una vez concluidas todas las peleas, comenzó la etapa final del examen. Una demostración de las 3 técnicas básicas: sustitución, clon y transformación. Para la mayoría de los estudiantes, especialmente aquellos de clans, esta tarea no presentaba dificultad. Habían practicado estas técnicas durante sus años en la academia y las habían perfeccionado en casa con sus padres. Sin embargo, para varios estudiantes, particularmente de familias civiles, esta etapa resultó ser una verdadera prueba. El sensei Sarutobi observó de cerca a cada estudiante, anotando su nivel de dominio. La mayoría demostró las técnicas a la perfección, recibió un asentimiento de aprobación y se apartó. No obstante, algunos estudiantes lograron fallar. La técnica más difícil para la mayoría fue la transformación. Un chico, intentando adoptar la apariencia del sensei, produjo una especie de caricatura. Los labios eran desproporcionadamente grandes y las orejas sobresalían a los lados como aspas de molino. La clase apenas contenía la risa, mientras el sensei suspiraba hondo y enviaba al fracasado lejos. Otro estudiante se transformó en Kajiro, pero con brazos de diferentes tamaños y ojos torcidos. En un momento, incluso el sensei no pudo soportarlo más y se cubrió la cara con la palma de la mano. Bueno, murmuró. A pesar de esos momentos cómicos, la mayoría de la clase completó la tarea con éxito. Kuro ejecutó todas las técnicas a la perfección, sin siquiera pensarlo. Su mente ya estaba ocupada con otras preguntas. ¿Quién sería su mentor? Eso era lo que más le interesaba ahora, no una simple prueba de habilidades básicas. Cuando el último grupo terminó su demostración, Sarutobi Sensei llamó a todos y comenzó a leer de su lista. Llamó a cada estudiante por su nombre, luego les entregó el protector frontal de la aldea oculta de la hoja. Era un momento solemne por el que habían trabajado durante 4 largos años. Kuro se quedó a un lado, observando cómo sus compañeros recibían uno a uno sus símbolos de ninja. Cuando pronunciaron su nombre, avanzó con calma, aceptó el protector de manos del sensei y asintió ligeramente en agradecimiento. Ahora realmente podía considerarse oficialmente un shinobi de Konoha. Simplemente asombroso. Pronto, la academia comenzó a vaciarse. Muchos graduados fueron recibidos por sus padres, felicitándolos por haber completado exitosamente sus estudios. Algunas madres abrazaban a sus hijos con lágrimas en los ojos, mientras los padres les daban palmadas de orgullo en los hombros, deseándole suerte en el futuro. Voces fuertes llenaron el patio de la academia. Risas alegres, discusiones emocionadas sobre cómo había ido el examen y expectación por las próximas asignaciones. Kuro, junto con Minato, Kusina, Mikoto, Nawaki, Shikaku, Chisa e Inoichi, se dirigieron hacia la salida. Su destino era un pequeño restaurante de barbacoa, donde decidieron celebrar su graduación. Así que ahora somos oficialmente shinobi. Declaró alegremente Nawaki una vez sentados en una mesa grande. Sí, resopló Shikaku, estirándose perezosamente. Solo imagina cuántos problemas nos esperan en el futuro. ¿Y qué? Kusina golpeó entusiasta su palma con el puño. Lo importante es que me toque un sensei decente en mi equipo, no algún debilucho. Creo que tendrás suerte, sonrió Minato. Al fin y al cabo, lo hiciste realmente bien. Kusina se sonrojó ligeramente, luego frunció el ceño al notar la sonrisa de Mikoto. ¿De qué te ríes? Solo me parece gracioso, se encogió de hombros la Uchiha. Sigues siendo tan ruidosa como siempre. Oh, por favor. Es que no tengo miedo de expresar mis opiniones, Datebane. Sí, gritándolas para que las escuche toda la zona, añadió Inoichi, ganándose de inmediato un puñetazo en el hombro de Kusina. Kuro, observando la escena, simplemente sonrió burlonamente y tomó otro trozo de carne.
Para ser honesto, también sentía curiosidad por la identidad de su nuevo sensei. Además, el viejo había dicho que hoy, después de convertirse oficialmente en genin, irían a ver a Shikuma y le mostrarían la nueva técnica. El tiempo pasó volando sin notarse entre risas y conversación. Chsa, como siempre, comió más que todos, sin perder nunca la oportunidad de burlarse de Nawaki, que constantemente perdía contra él en concursos de comer. En un momento, Minato se puso de pie, alzó un vaso de jugo y propuso un brindis. Brindemos porque todos llegamos a este momento. Ahora cada uno de nosotros es un verdadero shinobi de la hoja. Y a pesar de las muchas pruebas que nos esperan por delante, estoy seguro de que nos apoyaremos mutuamente pase lo que pase. ¿Sí? Gritó Kusina, alzando su taza de té. Porque todos nos convirtamos en los mejores. Chocaron los vasos, continuando charlando sobre las próximas asignaciones de equipo, las nuevas misiones y, por supuesto, quién de ellos se convertiría en el más fuerte. Tras estar sentados allí unas 3 horas y haber aparentemente discutido de todo, gradualmente comenzaron a dispersarse. Cuando Kuro regresó a casa, vio que su abuelo, como de costumbre, estaba sentado en su estudio. El anciano solo echó un vistazo breve a su nieto, pero Kuro no pudo evitar notar un tenue destello de orgullo en sus ojos. ¿Todo salió bien?, preguntó. Sí. Sin problemas, asintió el joven Nara, sentándose frente a él. Todo fue bastante fácil. Enso asintió, ocultando una sonrisa tras su máscara severa. Como era de esperar. Pero ten cuidado de no volverte arrogante. He conocido a muchos shinobi mucho más fuertes que tú que murieron por exceso de confianza. No te preocupes, viejo. Morir joven nunca estuvo en mis planes. ¿Estás listo para ir a ver a Shikuma? Absolutamente. A la mañana siguiente, todos los nuevos genin se reunieron una vez más en la academia. Era su último día en aquel aula, el día en que se anunciarían sus equipos y mentores. Los estudiantes discutían emocionados las próximas asignaciones, compartiendo esperanzas y temores. Mientras tanto, Kuro estaba sentado en su pupitre, mirando indiferente por la ventana mientras su mente reproducía su reciente encuentro con el jefe del clan Nara. Tu talento no podía pasar desapercibido, le había dicho Nara, sentado en la veranda de su casa. Tu control de chakra es inusual para alguien de tu edad, tus habilidades de combate son las mejores de tu clase, y tus técnicas de manipulación de sombras han superado el nivel de muchos de nuestros Chunin. Así que cuando Enso me habló de una técnica nueva e inusual ligada a las sombras, no me sorprendió demasiado. Es muy amable de su parte, Shikuma-san, respondió Kuro lacónicamente. Bueno, te lo has ganado. Sabes, Shikaku también te tiene en muy alta estima, continuó el jefe del clan con una sonrisa cálida y paternal. Te propongo que vayamos a mi terreno de entrenamiento personal, donde demostrarás tu técnica. Por supuesto. Al llegar al lugar, Kuro comenzó a formar sellos de manos, demostrando sus sombras. Los conejos, los perros divinos y el sapo. Shikuma Nara, el líder normalmente impasible, sintió una genuina sorpresa por primera vez en mucho tiempo. Esto, comenzó, luego se detuvo, estudiando más de cerca las criaturas invocadas. ¿Tú las controlas como sombras? Puedo hacerlo, si es necesario. La primera idea de Shikuma fue que Kuro había combinado de alguna manera la manipulación de sombras con una técnica de invocación. Sin embargo, eso parecía imposible. En la historia del clan Nara, nunca había existido algo así. Eso significaba que Kuro poseía una habilidad única que iba más allá de su comprensión tradicional de la técnica. Shikuma se acercó, examinando las creaciones sombrías con expresión impasible. También observó cuidadosamente la interacción del chico con las criaturas, analizando su comportamiento y la manera de su aparición. Vio un potencial enorme en esto, y un posible beneficio para su clan. El propio Kuro permaneció en silencio, permitiendo que el hombre sacara sus propias conclusiones. Enso, que no había intervenido en todo el tiempo, finalmente volvió la cabeza y planteó la pregunta principal. Entonces, ¿qué opinas? Esto es algo diferente, murmuró Shikuma, sin apartar la vista de las bestias. Aquí hay un principio similar a nuestro estilo, pero es algo más. Luego comenzaron a probar los límites de las habilidades de Kuro. El jefe del clan le pidió que repitiera la invocación, observando atentamente los cambios en el chakra del chico. Notó que, aunque las criaturas estaban hechas de sombra, se sentían casi vivas, listas para interactuar con el mundo circundante. Pronto la conversación derivó hacia el control y el gasto de chakra. Shikuma, como analista experimentado, le ofreció a Kuro varias ideas sobre la distribución de energía para minimizar los costes al invocar a las criaturas.
Kuro escuchó con atención, evaluando los métodos sugeridos, y luego intentó aplicar uno de ellos en la práctica. Cuando terminó la prueba de habilidades, Shikuma Nara le lanzó a Kuro una mirada significativa y dijo: «Posees un potencial raro. No lo desperdicies. Si continúas desarrollándote, te convertirás en una figura clave en Konoha en el futuro». Estoy más que seguro de eso. Los recuerdos se desvanecieron y Kuro volvió a la realidad. Sentía como si todavía pudiera percibir la mirada atenta de Shikuma sobre él. Mientras tanto, comenzó el movimiento en el aula. Entró el sensei, sosteniendo una lista de equipos. Hoy marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Era hora de conocer los nombres de sus compañeros. Sarutobi Kajiro aclaró su garganta, atrayendo la atención de la clase. El murmullo de voces se apagó gradualmente y todas las miradas se volvieron hacia él. Kuro desplazó perezosamente la vista hacia el profesor, notando cómo algunos compañeros apretaban los puños nerviosos mientras otros, por el contrario, parecían completamente relajados. Ahora que oficialmente se han convertido en genin, trabajarán en equipos. Leeré las composiciones, y luego sus mentores los llevarán. Equipo 6. Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Iga Isashi. Su mentor es Jiraiya. Al oír ese nombre, los genin soltaron un murmullo contenido. Una sonrisa radiante apareció en el rostro de Kushina. Parecía feliz con cualquier compañero de equipo. Minato simplemente asintió con calma, sabiendo que sería no solo un gran honor, sino también una verdadera prueba a entrenar bajo uno de los discípulos del Hokage. Isashi lucía completamente impasible, como correspondía a un miembro de su clan. Equipo 7. Iga Yashi, Inuzu Katsume, Aburame Shibi. Su mentor es Iga Toru. Yashi no reaccionó en absoluto, como si lo supiera todo de antemano, mientras Tsume resopló fuerte. Otra vez, ese Iga. Otro tipo arrogante y aburrido. Shibi no dijo nada, continuando observando lo que ocurría tras sus gafas oscuras. Kajiro, por su parte, calmó a la feroz Inuzuka y continuó. Equipo 8. Itori Kin, Watane Atsushi, Uchiha Suyen. Mentor. Sarutobi Seiyu. Nara echó un vistazo breve a la Uchiha, que lucía disgustada por sus dos compañeros de equipo. Equipo 9. Uchiha Mikoto, Senju Nawaki, Nara Kuro. Su mentor. Orochimaru. Cuando Kuro oyó ese nombre, su corazón se detuvo por un momento. Orochimaru, el científico loco. El futuro traidor. El hombre que atacaría Konoha, mataría a su propio maestro y se convertiría en uno de los miembros de Akatsuki. Su búsqueda de la inmortalidad, el conocimiento y su ambición sin límites llevaron al futuro Sannin a buscar constantemente el recipiente perfecto para su alma. Nara miró hacia abajo, a sus manos. Orochimaru no solo era peligroso, era un genio. A juzgar por los recuerdos futuros, conocía innumerables técnicas, y su estilo de lucha se caracterizaba por una increíble capacidad de supervivencia. Podría enseñarle mucho. Después de todo, Sasuke bajo su tutela se convirtió en un monstruo. Pero al mismo tiempo Orochimaru aún no era el hombre que Kuro recordaba. En ese momento, era simplemente un shinobi brillante con un prometedor futuro, el famoso estudiante del tercero, que aún servía a Konoha. Las guerras que en gran medida lo moldearían en lo que se convertiría aún no habían ocurrido. ¿Cómo resultó que terminé en su equipo? Pensó Kuro, ladeando ligeramente la cabeza. Equipo 10. Akimichi Tsusa, Yamanaka Inoichi, Nara Shikaku. Mentor. Senju Arai. Una risa se extendió por el aula. Todos sabían ya que esos tres estarían en el mismo equipo. Kuro exhaló lentamente, saliendo de sus pensamientos y preocupaciones, y se recostó en su silla. ¿Orochimaru, eh? Bueno, entonces esto sería interesante. En cualquier caso, simplemente significaba que necesitaba ganar fuerza aún más rápido. Una fuerza que le permitiera no preocuparse por nada. Una vez anunciada la lista, los mentores comenzaron a llegar uno a uno para recoger a sus estudiantes y presentarse. El número de genin disminuyó constantemente. Nara vio brevemente a Yashi y su grupo salir con un hombre severo con kimono tradicional. Luego Seiyu tomó a su equipo, y pronto llegó también Senju Arai. Minato, Kushina y Isashi siguieron esperando. Era obvio que Jiraiya no era del tipo que llegaba puntual. Kuro golpeó ligeramente sus dedos sobre el pupitre, esperando su turno. Y entonces, finalmente, la puerta se abrió y un hombre alto entró en el aula. Pelo largo y negro que ocultaba parcialmente su rostro, ojos dorados y serpentinos que relucían. Orochimaru. Lanzó una mirada penetrante sobre los estudiantes restantes, deteniéndose un poco más en su equipo. Luego, las comisuras de sus labios se elevaron en una extraña sonrisa. Bueno, vamos. Les espera mucho trabajo. Los tres genin se levantaron en silencio y avanzaron.
Justo cuando estaban a punto de salir del aula, entró un hombre alto de cabello blanco, Jiraiya. Cruzó los brazos sobre el pecho con una sonrisa, mirando a su alrededor. Una expresión inspirada apareció en el rostro del sabio de los sapos. Bueno, Orochimaru, parece que competimos de nuevo. Solo que esta vez, definitivamente ganaré, asintió hacia sus estudiantes. Mira a los chicos talentosos que me confiaron. En un par de años, tú mismo querrás aprender de ellos. Orochimaru entrecerró ligeramente los ojos, mirando a Jiraiya con leve irritación, como si fuera un experimento fallido. Luego, con una sonrisa indiferente, dijo: «Qué rareza, Jiraiya. ¿Finalmente encontraste algo en lo que puedas destacar? Felicitaciones. Si lo de ser shinobi no te funciona, quizás realmente estabas destinado a ser mentor». Su voz era suave e insinuante, pero la burla en ella era inconfundible. El aula se quedó helada. Alguien pareció olvidar cómo respirar. Los genin intercambiaron miradas, observando este duelo verbal entre dos ninjas excepcionales. Kushina resopló silenciosamente en su puño, mientras Minato miró a su mentor con un atisbo de simpatía. Mikoto y Nawaki también intercambiaron miradas, dándose cuenta de que su futuro maestro era un individuo más bien peculiar. Jiraiya apretó los puños, sin permitir que la irritación se apoderara de él. Ya veremos, Orochimaru. El tiempo dirá cuál de nosotros es mejor. Recuperó su sonrisa y se volvió hacia su recién formado equipo. Muy bien, chicos, vamos. Tenemos mucho que hacer. Se dio la vuelta y salió del aula, indicando a sus estudiantes que lo siguieran. Minato asintió con calma, Kushina resopló y se adelantó, y Hisashi siguió en silencio tras ellos. Cuando la puerta se cerró, Orochimaru soltó una breve sonrisa burlona y luego desplazó su mirada a sus propios pupilos. Sus ojos de serpilla estudiaron cuidadosamente los rostros de los tres estudiantes. Kuro sintió esa mirada penetrante y evaluadora y entendió perfectamente que él, Mikoto y Nawaki estarían bajo un escrutinio estricto. «Es hora de que nosotros también nos vayamos», dijo Orochimaru, saliendo del aula y esperando que sus estudiantes lo siguieran sin palabras innecesarias. Caminaron por las calles de la aldea, acercándose gradualmente a los terrenos de entrenamiento, que, como sospechaba Kuro, ahora se convertirían en su segundo hogar. Durante el tiempo pasado en el aula, el cielo sobre Konoha se había cubierto con un velo ligero de nubes, pero los rayos del sol aún se filtraban, proyectando una luz suave sobre la hierba. Tres genin estaban frente al hombre al que ahora debían llamar su sensei. El futuro Sannin era extraordinariamente tranquilo, su mirada deslizándose sobre los rostros de sus nuevos estudiantes como si los estudiara al más mínimo detalle. Bueno, ya que pasaremos mucho tiempo juntos, comencemos por lo pequeño. Mi nombre es Orochimaru. Soy uno de los tres estudiantes de Sarutobi Hiruzen. Suspiró profundamente y lanzó una mirada cansada a Nawaki antes de continuar. En cuanto a mis gustos y disgustos, no me gustan las preguntas sin sentido. No soporto la estupidez y la incompetencia. Especialmente cuando conducen a la muerte. Pero más que nada, odio las limitaciones. Hizo una pausa, dando a los estudiantes tiempo para absorber cada palabra. ¿Qué me gusta? El progreso. El conocimiento. El crecimiento. Todo lo que nos permita mejorar. ¿Sueños? Al pronunciar estas palabras, Orochimaru entrecerró los ojos peligrosamente. Mi sueño es aprender los límites de la naturaleza humana y superarlos. Hizo un gesto hacia ellos. Ahora ustedes. Nawaki dio un paso adelante primero. Sus movimientos eran enérgicos y seguros, su rostro lleno de anticipación. Soy Nawaki, del clan Senju. Me gustan los desafíos, las peleas limpias, la buena comida, divertirme y aprender nuevos jutsus. No me gustan las conferencias aburridas, los cobardes ni la gente arrogante. Sueño en convertirme en Hokage, como mi abuelo, para proteger a todos en esta aldea. También quiero salvar a tanta gente como pueda, como mi hermana. Al mencionar a Tsunade, la ceja de Orochimaru se movió. Al parecer, ella claramente había influido para que su hermano estuviera en el equipo de su compañero. Mikoto no se demoró mucho. Su voz era calmada y medida. Uchiha Mikoto. Me gusta entrenar, el orden y la limpieza. No soporto la imprudencia, las reglas tontas o los prejuicios. Mi objetivo es convertirme en la siguiente líder del clan, para mantener su honor y fuerza. Y también, desvió ligeramente la mirada, para que nadie pueda dictar quién debo ser. Kuro exhaló y comenzó su presentación a continuación. Sostuvo la mirada de Orochimaru por un segundo, y sintió como si el hombre lo estuviera mirando directamente a través de él. Kuro nada, dijo. Juego shogi. Me gusta el silencio. No me gusta que la gente intente controlarme.
Quiero convertirme en el shinobi más fuerte. Para poder sentirme libre y decidir por mí mismo cómo vivir. Sonrió burlonamente en la última frase, pero había algo salvaje en esa sonrisa. Orochimaru entrecerró un poco más los ojos. Excelente. Y ahora, veamos que también sus palabras coinciden con la realidad. Formó sellos de manos. Una explosión de humo, y 3 copias exactas aparecieron a su lado. Un clon se movió hacia Nawaki, otro hacia Mikoto y el tercero hacia Kuro. Ataquen. Mi consejo. Dense por completo. El clon de Orochimaru, moviéndose con gracia serpentina, avanzó silenciosamente hacia Nawaki, obligándolo a sacar instintivamente una kunai. El rostro del chico estaba concentrado. No tenía intención de perder. Ni ante un clon, ni ante el original. El Senju se lanzó hacia adelante al instante. Su corazón latía con fuerza, pero sus ojos ardían de emoción. Si es solo un clon, con un golpe preciso será suficiente. Se dispersará y ganaré. Cargó, cerrando la distancia. Su pecho se llenó de aire, los músculos inundados de chakra. Combate cuerpo a cuerpo. Ese era su elemento. Orochimaru permaneció quieto, como dándole una oportunidad, pero Nawaki no se dejó engañar. Había una trampa en ese desafío silencioso. Vamos a probarlo. Barrió bruscamente las piernas, y en el momento en que su oponente saltó hacia atrás, se enderezó abruptamente y golpeó con la kunai, apuntando directamente al estómago. Falló. El clon se desplazó medio paso a un lado, dejando pasar el golpe. El contraataque llegó al instante. Orochimaru agarró la muñeca del chico, lo jaló hacia adelante y lanzó un codo hacia su sien. El Senju apenas logró bloquear con el antebrazo, saliendo volando hacia atrás por la fuerza del impacto. Rápido, murmuró con dolor, rodando un par de veces por el suelo. ¿Y eso es solo un clon? Pronto, las kunai volaron hacia él, pero Nawaki usó rápidamente la técnica de sustitución, dejando un tronco en su lugar. El genin mismo ya formaba sellos. Dotón. Balas de piedra. La tierra se abultó y partió con grietas. Los proyectiles brotaron desde bajo la tierra y se dispararon hacia el clon a alta velocidad. Pero eso no era todo. Púas de piedra. La tierra alrededor del futuro Sannin se levantó, liberando pilares afilados que se lanzaron hacia su objetivo desde todos los lados. Era un doble ataque, desde arriba y desde abajo. Pero Orochimaru solo sonrió de manera predatoria, como disfrutando del proceso. Dotón. Muro de tierra. Una barrera masiva se elevó del suelo, bloqueando cada esfuerzo de su oponente. Tras la colisión, los fragmentos de piedra se dispersaron en todas direcciones y el polvo se elevó por todas partes, oscureciendo la visión. Nawaki gruñó con los dientes apretados. Solo está jugando conmigo. ¿Cree que me rendiré? Recordó su reciente entrenamiento con Tsunade. Cómo ella le había inculcado, una y otra vez, la importancia del control de chakra, usando a Kuro como ejemplo. Cómo sus puños golpeaban la roca, aunque parecía que eso le hacía más daño a él que a la piedra. Ahora, mirando a su oponente oculto tras el muro, sintió que la determinación crecía en su pecho. Maldita sea. Es hora de darlo al 120%. Concentró chakra en su mano derecha. Apretando su puño lleno de poder, cargó hacia adelante. No importaba que su control sobre la técnica fuera inestable. En ese momento, Nawaki creía que funcionaría. Ganando velocidad, saltó, elevándose por los aires y superando el muro de piedra. Al otro lado, el clon de Orochimaru permanecía inmóvil, como una estatua, con los brazos cruzados sobre el pecho. Te tengo. Rugió Nawaki y golpeó. Un estruendo atronador. Su puño se estrelló contra el suelo, levantando una ola de polvo y escombros. Pero no había ningún cuerpo debajo. ¿Qué? Susurró. ¿Sustitución? ¿No eso fue un cuerpo intangible? Antes de que pudiera darse la vuelta, la tierra bajo sus pies tembló. Unas manos brotaron de la tierra, envolviendo sus piernas. Intentó liberarse, pero era demasiado tarde. El suelo lo arrastró hacia abajo con avidez, como un pantano. Estuviste cerca. Pero tu imprudencia es tu mayor enemigo. No te diste tiempo para pensar y ni siquiera reconociste una técnica de clonación básica. No, yo. Gritó Nawaki, intentando concentrar su chakra de nuevo, pero su control colapsó. Todo fue en vano. Derrota. Rápida, dura, dolorosa, especialmente para alguien que soñaba con ser Hokage. Cuando la tierra retrocedió y el polvo se asentó, Nawaki permaneció de rodillas, respirando con dificultad. Perdí tan fácilmente, susurró. El clon de Orochimaru se disolvió en humo con una suave sonrisa burlona. La primera pelea había terminado. Y la lección, aprendida. Al mismo tiempo, Mikoto ya había activado su Sharingan.
Un solo Tomoe giraba en sus ojos carmesí. La Uchiha estaba tranquila y serena. «Ataca», dijo en voz baja. El futuro Sannin sonrió de manera predatoria. Al instante siguiente, se lanzaron el uno contra el otro. Un momento después, una patada giratoria ya volaba hacia el oponente. Pero Orochimaru no solo la bloqueó, agarró a la Kunoichi por la pierna y la estrelló contra el suelo con toda su fuerza. Por suerte, Mikoto logró usar la sustitución, y en lugar de ella, un tronco destrozado yacía en un pequeño cráter. La chica misma apareció detrás de él y lanzó una docena de shuriken. Volaron en una trayectoria extraña. Justo cuando parecía que habían fallado, la Uchiha movió los dedos, tensando el alambre y retorciéndolos en espiral, intentando atrapar a su objetivo. Era una de sus cartas bajo la manga. Un alambre casi invisible que a menudo sorprendía a los oponentes. Pero el clon no entró en pánico en absoluto. Dos serpientes blancas se deslizaron de sus mangas, enrollándose y protegiendo el cuerpo de su maestro. Al ver que su ataque había obligado al sensei a defenderse, Mikoto sonrió burlonamente y formó sellos. Katon. Bola de fuego. Llamas abrasadoras brotaron de su boca, engullendo al objetivo protegido por las serpientes. En opinión de Mikoto, eso debería haber sido suficiente para infligir al menos algo de daño y hacer que el clon se dispersara. Pero cuando las llamas se disiparon, la Kunoichi vio solo leves marcas de quemaduras en los reptiles, y nada más. No es una mala combinación, pero claramente te falta poder, dijo Orochimaru con una sonrisa burlona, saliendo de su capullo. Mikoto sintió que simplemente se burlaba de ella, y a este ritmo su chakra podría agotarse rápidamente. Ajustando el agarre de su kunai, se lanzó hacia adelante, confiando en su Sharingan. La Kunoichi atacó con precisión, golpeando lo que parecían ser los puntos menos protegidos, pero su oponente no se quedó atrás ni un paso. Anticipó cada movimiento, cada finta, como si él mismo poseyera un jutsu legendario. Orochimaru no le dio espacio para maniobrar. Más que eso, su postura se asemejaba a la de ella. ¿Estás copiando mi estilo?, resolló, saltando hacia atrás. El clon no respondió. Dio un paso adelante, repitiendo exactamente su golpe anterior. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es esto posible?, susurró con enojo y lanzó dos kunai. Sin perder tiempo, la Uchiha saltó hacia atrás y al siguiente segundo formó sellos de manos. Estilo fuego. Jutsu de la flor del fénix. Una ráfaga de pequeñas bolas de fuego se disparó hacia el enemigo, cada una ocultando un shuriken en su interior. ¿Te gustan las técnicas de fuego?, preguntó Orochimaru con un dejo de ironía y usó su ninjutsu. Sin formar un solo sello, sopló sobre su palma extendida, creando una potente corriente de fuego que envolvió por completo la técnica de Mikoto. Incluso las armas lanzadas fueron desviadas y enviadas de vuelta hacia la asombrada Kunoichi. La Uchiha apenas logró esconderse detrás del árbol más cercano, cuya corteza explotó por el calor de las llamas. Respirando con dificultad, con las manos temblando ligeramente, el miedo y la ira se agitaban en su mente. Maldita sea, está intentando matarme. Incluso sin sellos, su técnica de fuego superó la mía, al igual que su taijutsu. Simplemente copiando mis movimientos me abrumó por completo, y esto es solo un clon. Es tan irritante. Su chakra estaba casi agotado, y solo le quedaba una oportunidad de victoria: el genjutsu del Sharingan. Asomó la cabeza desde detrás del árbol y miró a su nuevo sensei, que simplemente esperaba con los brazos cruzados sobre el pecho. No me subestimes, gritó Mikoto y, agarrando una kunai, se lanzó hacia adelante. Un par de fintas, 3 shuriken lanzados, y ahora estaba detrás de Orochimaru. En el momento en que él se volvió, sus miradas se encontraron. Te tengo. Una idea excelente. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar, una voz calmada pero aterradora habló, y lo más terrorífico era que sonaba como si estuviera dentro de la mente de la Uchiha. ¿Qué demonios? Mikoto se dio cuenta horrorizada. Ni siquiera noté cuando caí en su genjutsu. El mundo alrededor de la Kunoichi se onduló por un momento. Las ramas de los árboles más cercanos se derritieron, convirtiéndose en serpientes que se envolvieron alrededor de sus brazos. Intentó liberarse, pero fue inútil. Este era el final. El Sharingan ominoso se desvaneció, su chakra completamente agotado. La ilusión se dispersó, revelando a una chica cansada y magullada, apoyada contra un árbol. Su ropa estaba chamuscada, su cabello despeinado, pero sus ojos aún ardían de determinación. El clon del sensei se acercó lentamente. Tienes buenos fundamentos. Decente control de chakra, pero eso no es suficiente para ser la más fuerte del clan Uchiha.
Creo que tú misma entiendes que aún tenemos mucho trabajo por delante para lograr tu objetivo. Sin esperar respuesta, el clon se dio la vuelta y se esfumó en humo. Mikoto se deslizó lentamente por el árbol, respirando de manera desigual y apretando los puños. Entonces me volveré más fuerte. Pase lo que pase. Mientras tanto, en otra parte del terreno de entrenamiento, Orochimaru se acercaba lentamente al bastante relajado Kuro, que estiró el cuello un par de veces y se soltó. La mirada del chico estaba concentrada, sin mostrar rastro de nerviosismo. ¿Listo?, preguntó el clon con calma, observando al genin con interés. Kuro no respondió. En su lugar, usó Shunshin y desapareció en un remolino de hojas. Al instante siguiente, su pelea estalló en una cascada de golpes. Los puños de Nara chocaron con los de su oponente a tal velocidad que incluso la Mikoto que se acercaba no captó de inmediato sus movimientos. Un puñetazo, un bloqueo, un codo en las costillas, un giro, un arrodillazo al estómago. Kuro trabajaba como una máquina de combate, sorprendentemente obligando al clon a retroceder. Cada golpe estaba lleno de chakra, medido al milímetro, sus piernas moviéndose con la gracia de un depredador. Orochimaru paró, esquivó y desvió los ataques, pero no con la misma facilidad que en sus peleas contra los otros dos genin. Aquí, realmente tenía que esforzarse. Uno de los golpes de Kuro atravesó la defensa. Un puño se estrelló contra el pecho del clon, acompañado de un crujido sordo y nubes de humo. Por un segundo, pareció que el objetivo había sido alcanzado, pero bajo la fuerza del impacto había una masa retorcida de serpientes. Excelente, siseó el Sannin detrás de su estudiante. No esperaba tanta fuerza. Kuro saltó bruscamente hacia atrás, formando sellos. Estilo agua. Ola furiosa. Un torrente de agua brotó de su boca, arrasando todo a su paso. Orochimaru formó sellos con velocidad inhumana. Estilo viento. Gran rompimiento. Una ráfaga masiva de aire, lo suficientemente poderosa para derribar árboles, desvió la ola de agua y casi golpeó al propio Kuro. Pero él desapareció de nuevo usando Shunshin y apareció al lado de su maestro, atacando una vez más a corta distancia. Un empujón agudo hacia el estómago. El clon bloquea. Un barrido repentino. El clon evade con un salto elegante y lanza varias shuriken. Kuro saca rápidamente una kunai, desvía el ataque y presiona hacia adelante, sin dar un momento de respiro. En un momento se agachó y, con un corte de su kunai, casi rozó la pierna del clon, pero al concentrarse demasiado en el ataque, Nara recibió un arrodillazo directamente en la cabeza, que lo envió volando. Negándose a rendirse, soportando el dolor, el joven dio una voltereta en el aire, formando sellos gradualmente. Estilo agua. Bala de agua. Una esfera de agua salió de su boca hacia el clon. Orochimaru lanzó su mano hacia adelante. Estilo viento. Técnica del cortavientos. Las técnicas chocaron en una explosión que levantó nubes de polvo, de las cuales volaron hacia el Sannin Shuriken cargadas de viento, una de las técnicas que Kuro había aprendido recientemente. Orochimaru saltó hacia atrás, pero Nara no tenía intención de dejarlo ir. Anticipó esta situación y aprovechó que su oponente estaba en el aire. Estrangulación sombría. De las nubes de polvo, la sombra de Kuro se extendió a una velocidad increíble. Sabía que, estando en el aire, el clon no podría esquivar. Los ojos del Sannin se abrieron ligeramente, y en el momento en que sus pies tocaron el suelo, la trampa se cerró de golpe. ¿Lo tengo? Pasó por la mente de Nara, aunque él mismo no lo creía del todo. Y con razón. El cuerpo de Orochimaru inmediatamente se desmoronó en innumerables serpientes pequeñas. Demasiado lento, Kuro, sonó de nuevo la voz, justo detrás de él. Pero esta vez, Kuro no se movió. Sonrió lentamente. Te estaba esperando. Dos siluetas brotaron de su sombra. Los perros divinos. Tras ganar el apoyo de su abuelo, el anciano del clan, y de Shikuma, el jefe del clan, ya no tenía intención de ocultar esta técnica. ¿Qué es eso? Las pupilas de su sensei se dilataron. Yami se abalanzó sobre Orochimaru, pero por puro instinto logró apartarlo, preparándose inmediatamente para el contraataque. Sin embargo, Yuki, siguiendo a su hermano, lo interrumpió. Sus garras cortaron el aire en un arco rápido como un rayo y golpearon al objetivo. Sonó un estallido sordo de humo. El clon desapareció. Un silencio cayó sobre el claro. Kuro bajó las manos con una sonrisa burlona. El hocico de Yuki inmediatamente se acercó a él, emitiendo un gruñido silencioso como confirmando la victoria y esperando sus merecidas palmaditas. Él lo logró, susurró Mikoto. Nawaki permaneció de pie, conmocionado. El Orochimaru real, observando desde un lado, no pudo evitar una sonrisa heladora. Un chico interesante, murmuró. Muy interesante.
El silencio aún permanecía sobre el terreno de entrenamiento cuando Orochimaru se acercó lentamente a Kuro. Sus ojos, normalmente entrecerrados y lánguidos, ahora estaban bien abiertos. Sus pupilas, delgadas como agujas, estudiaban cuidadosamente al joven genin. ¿Qué era esa técnica al final? La voz del sensei era casi un susurro, pero vibraba con genuino interés. ¿Eso no era solo manipulación de sombras? ¿Usaste una invocación? Kuro ladeó ligeramente la cabeza, sorprendido de que el Sannin hubiera llegado a la misma conclusión que Shikuma. Es mi versión mejorada de la técnica del clan Nara, dijo, mirando a Orochimaru directamente a los ojos. Manipulación de sombras, pero no para atar, para crear. Uso chakra para animar la sombra, dándole forma. Formó sellos de manos. La sombra bajo sus pies se encendió, y una silueta se elevó una vez más. Un sapo masivo con una sonrisa arrogante. Su piel brillaba bajo los escasos rayos de sol, y sus ojos miraban perezosamente a los presentes. A su lado, como si hubieran sido liberados de una correa, emergió una horda de conejos, rápidos y ágiles, llenando el claro alrededor de Kuro. ¿Un sapo y conejos?, murmuró Nawaki, acercándose. Eso es increíble. ¿Son reales? Están hechos de mi sombra, respondió Kuro con calma, sin dar más explicaciones. Mikoto miró fijamente a las bestias con asombro, una chispa de interés de cazadora ardiendo en sus ojos. Kuro frunció el ceño. ¿Siempre pudiste hacer esto? No, negó con la cabeza. Este es el resultado de entrenamiento. Mucha práctica. Y una pizca de talento natural. ¿Y nos ocultaste esto?, exclamó Nawaki. ¿A nosotros? No lo oculté. Simplemente no hubo necesidad de mostrarlo. Mikoto cruzó los brazos, una sonrisa jugueteando en su rostro. La próxima vez, avisa antes de invocar todo un solército de sombras, ¿de acuerdo? Kuro se encogió de hombros, a punto de añadir algo, cuando resonó una seca y aguda palmada. Suficiente, dijo Orochimaru. Todavía miraba a Kuro con interés salvaje, pero la autoridad había regresado a su voz. Todo esto es muy impresionante. Pero ahora no es el momento. Estamos entrenando. Y ustedes tres cometieron muchos errores. Caminó along the line of students, mirando a cada uno a los ojos. Mikoto. Eres buena analizando, pero subestimas demasiado a tu oponente. Contra un clon, habría sido suficiente usar una bomba de humo, retirarte a las sombras y atacar por detrás. En cambio, elegiste probar su fuerza de frente. Eso fue un error. Entendido, asintió Mikoto brevemente. Nawaki. Tu resistencia es alta y no le tienes miedo al dolor. Pero ahí terminan los aspectos positivos. Cargar a la batalla sin táctica es un suicidio. La próxima vez, piensa antes de lanzarte hacia adelante sin conocer las capacidades de tu enemigo. Sí, sensei, murmuró, rascándose la nuca. Kuro. Orochimaru se detuvo justo frente a él. Tu pelea fue buena. Muy buena. Pero confías demasiado en tus instintos y te dejas llevar por la emoción de la batalla demasiado rápido. Contra un clon, pudiste permitírtelo, pero en una pelea real, eso es inaceptable. Kuro asintió. Esperaba algo así. Sin embargo, añadió Orochimaru con un dejo de sonrisa astuta, has despertado mi interés. Pasó de largo y, sin volverse, añadió. Eso es todo por hoy. Pueden descansar. Continuaremos mañana.